Víctor Valera es considerado uno de los más importantes pintores y escultores venezolanos, quien se mantiene activo en su continua creación e investigación sobre el lenguaje en las artes visuales. Víctor Valera nace el 17 de febrero de 1927. Criado solo por su madre, a quien describe como inmensa, vertical, alta y con una alegría a flor de piel. De esta época dice: cada vez que miro hacia atrás, veo que todo era muy especial. Cuando pienso en esa infancia, me veo solo y muy contento. Cada vez descubro que fue maravilloso nacer en ese mundo. De esa misma época, recuerda su primera aproximación al arte, a través del escenario del cine. Era la época de Rosita Moreno, Dolores del Río, y desde el patio de su casa las veía aparecer en la pantalla de Cinelandia. Veí todo tipo de películas y ahí fue donde empezó el pintor, porque el pintor de ese cine, que estaba encargado de hacer letras, me enseñó a hacer letras y inmediatamente me enseñó a copiar los carteles para ponerlos en la entrada de los cines. Ahí fue la primera apreciación que tuve del arte. Y ese fue un poco mi juventud, porque los artistas nos formamos de la forma, es decir, somos un resultado de la forma que nos creamos. Yo prácticamente me crié en la calle. Maravillas, porque las escuelas de esa época yo les tenía terror, porque siempre me castigaban por estar dibujando, rayando, en fin, siempre ese era mi tema. De adolescente ingresa a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas de Maracaibo. Dibujar, dice Valera, no se podía aspirar a otra cosa. Acercarnos al claroscuro, a la línea, a la sombra y a los blancos y negros. Y a eso me dediqué, porque las clases no fueron más allá de la anatomía y de los griegos del período decadente. Pero siempre me imaginaba que el arte debía ser otra cosa. El artista relata cómo en un hogar de pocos recursos se sentía una carga para su madre, así que decide inscribirse en la carrera militar, donde llega a ostentar el cargo de sargento primero de la Infantería de Marina. Un personaje que luego tendría figuración nacional, Wolfgang Larrazábal, le traslada a Caracas como guardia de honor en el Palacio de Miraflores. Wolfgang Larrazábal, él me dijo: mira, vamos a ser sinceros, tú te vas a ir a la escuela de plástica y haces las guardias de noche, era en Miraflores o en la antigua Ministerio de Guerra y Marina. Allí me dediqué a hacer una revista, me dediqué a muchas cosas, pues iba de día a la escuela, o terminaba mis cuadros, o en fin, vivía un poco dentro de lo que es vivir en el cuartel, y la otra parte aprendiendo. Prosigue estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Allí todo era diferente. El ambiente de la escuela lo marca particularmente. Sin embargo, resultó difícil al principio la convivencia con los otros estudiantes. Lo único que pasaba es que estos niños, era la época de Pérez Jiménez, y pensaban que yo era un sapito, porque iba uniformado. Y me tuve que ver la cara muchísimo con ellos y decirles que no tenían nada que eso, que yo estaba cumpliendo el deber de cualquier venezolano. Además que el ejército me había servido para muchas cosas. En 1950 es expulsado junto con un grupo de artistas de la Escuela de Artes Plásticas. Regresa a Maracaibo y participa en el primer salón de arte organizado bajo los auspicios de la Universidad del Zulia. El premio le fue negado por el director de Cultura de la universidad. Pese a ello, por la realización de distintos trabajos como escenógrafo y tareas menores, fue acreedor de una beca, la cual le permite viajar al extranjero en busca de nuevos horizontes.
Su temprana amistad con el maestro cinético Jesús Soto allanan el camino para que, entrada la década de los años 50, Valera se trasladara a París, donde trabajará con varios artistas franceses como Vasarely, Legier y el escultor danés Robert Jacobsen. También tuve la gran suerte que mi compañero en Europa fue un gran maestro, del cual yo no tengo nada de decir influencias, pero sí aquel hombre tenía una forma de explicar y de vivir y de una gran confianza. Era un gran bohemio, que es nada menos como el gran maestro nuestro, que es Jesús Soto. Con él trabajé muchísimo y luego me metí de obrero de otros artistas. Y me inscribí en el taller de arte de Vasarely, comencé a ser ayudante de los grandes artistas de Leger, comencé a ser gran amigo de Arp, una persona que moralmente me ayudó muchísimo, y comencé a trabajar y comencé a tener cierto nombre. Será en esos talleres parisinos donde experimenta en la realización de obras tridimensionales, así como el uso del hierro, material que, por unanimidad a ojos de los críticos, es Víctor Valera quien lo introduce en la producción escultórica de nuestro país. Yo también tuve la gran suerte de que en París conocí a Carlos Raúl Villanueva, y ahí comenzó una nueva enseñanza. Su participación en el proyecto de integración de las artes, a la cabeza del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, presenta un juego de contraste positivo-negativo y recurre al valor de la línea como elemento constructivo y ordenador, que a partir del color y de su dirección dará dinamismo a estas composiciones que evidencian un marcado lenguaje neoplasticista. Siempre ese gran monstruo que es de la arquitectura venezolana, Carlos Raúl Villanueva, tenía interés en la síntesis de las artes, y qué mejor oportunidad que haber hecho lo que hicimos en la ciudad universitaria, orgullo de todos los que queremos ver cómo ese hombre se complementó con su conocimiento y hizo la oportunidad de que muchos de artistas como Bogen, como Vasarely, como Leger, ese gran museo que es la Universidad de Caracas, que es una de las universidades que es un gran museo, y ahora pasamos por un lado y casi no nos damos cuenta que tenemos enfrente. Si yo no hubiera tenido al lado al maestro Villanueva, yo no hubiera podido atreverme a hacer esos murales que hoy en día parecen que están recién hechos, porque lo que contienen esos murales son una vanguardia grandiosa. En la época que los hice yo no sabía que eso iba a resistir el tiempo. En uno de mis regresos de París a trabajar con Villanueva, vi que la escultura no existía. Había un gran maestro, venerable maestro, porque yo los artistas los respeto muchísimo, me gusten o no me guste, pero este me gustaba porque había hecho la gran escultura en Venezuela, Narváez. Y dijo, pero la escultura hoy en día tiene salidas más extraordinarias. Y comencé a trabajar con el material que nosotros producíamos, que era el hierro. Al principio comencé con chatarras, y con las chatarras se fue volviendo la escultura que después hice. No descansa en su faena como escultor, por lo que buena parte de su producción de la década de los 50 la dedica a la escultura, que se debate y explora en la metamorfosis entre lo figurativo y lo geométrico. La obra Aroa
de 1957 le hace merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas. Atrapar el espacio es hacerlo sentir como un volumen, hacerlo adherente, es fijarnos a nosotros mismos dentro del tiempo. Y así es el arte. El tiempo para nosotros es vital y entre más rápido lo atrapemos, mejor es lo que hacemos. Luego de su acercamiento a la obra del maestro Francisco Narváez, el polifacético Valera perfila su trabajo de los años 70 y comienzo de los 80 hacia la tendencia cinética, la cual había visto florecer en el taller de Soto y a través de su acercamiento a Vasarely, durante sus años de formación. En este tiempo crea sus series de torres metálicas, cajas y papeles perforados, con lo que retorna a la investigación acerca de la luz y se aventura en el uso de colores destellantes sobre el hierro, que consolidan su obra en el gusto del coleccionismo nacional. Su rigor en el oficio lo lleva a investigar acerca de la forma y el color en relación con el espacio, pues no está preso de la preprogramación de una obra. El azar no se evidencia en su creación. Está implícito que existe una flexibilidad en sus parámetros de creación, pero con un fuerte apoyo diario del proceso reflexivo de un artista comprometido con su búsqueda expresiva. El arte es algo que tú vas a conducir y él va a salir. A veces yo me asombro cuando estoy trabajando, que yo quiero hacer algo y sale otro, y entonces yo sigo el ritmo de esa otra cosa. Pero siempre termina siendo lo que yo he querido hacer. En los últimos tiempos he hecho unas obras donde la escultura, la pintura y la luz, todo eso tiene un gran conjunto. Valera, maduro, ha seguido profundizando en el diálogo entre lo pictórico y sus elementos constructivos, la luz, el color, la línea y lo escultórico. En tanto, intervención del espacio ocupado, lo lleno, lo vacío, el plano de representación, el soporte bidimensional y el plano que emerge a la tridimensionalidad, no solo como juegos ópticos en las pinturas, murales, cajas o esculturas, sino también con esos objetos de uso que le han permitido desacralizar su producción y lograr así la continua reinvención de su lenguaje. Hoy pienso una cosa, la realizo y después comienzo a pensar que esto podía llevar esto otro y por qué no esto. Es decir, soy en realidad un investigador de mí mismo. Cada cosa para mí tiene un sentido, porque el artista que se queda en lo que sabe hacer es una máquina y para eso están esos elementos que reproducen y dicen. Mis esculturas, dice Valera, proceden de la felicidad, aparecen al margen del pensamiento y por eso no necesitan nombres precisos. Son actos de fe, creaciones a pesar de la razón y por encima de la conciencia. Porque el arte es invención, es creación, es una cosa que surge de dentro. La verdadera posición de un artista es cuando comienza a sacar el yo, inventar, alimentarse de lo que él tiene, ser visceral. Entre más haces lo que quieres, más expectativa das al que observa una obra de arte. Porque tú como ente creador eres una potencia que se va desarrollando con los años. Hoy yo tengo muchos y todos han sido a fuerza de trabajo.